Hola a todos y todas. Bueno, estamos acá en una entrevista para el micro de cine de todos los viernes, de Esquina de Radio. Y bueno, con un lujo que nos estamos dando, vamos a entrevistar a Ezequiel Boetti, autor del libro Nueva Comedia Americana, que lleva como subtítulo Reír en el siglo XXI. Es parte de la colección Cinepop que edita Paidós. Ante todo, bueno, les cuento igual antes de empezar que la entrevista la estamos haciendo en diferido por WhatsApp, así que si notan algo medio robótico, pero bueno, acá vamos. Una pregunta quizás más bien general. Si viniera un extraterrestre y tuvieras que decirle, explicarle qué es el libro que escribiste, Nueva Comedia Americana, contar un poco de qué trata el libro. Bueno, Nueva Comedia Americana es un libro que básicamente lo que se propone es trazar un recorrido por lo que ha ocurrido en el terreno de la comedia de Estados Unidos, básicamente desde principios de los 90 hasta mediados de esta década o incluso también la actualidad. Una época donde si bien la comedia en general era más blanca, si se quiere, más familiar, recordemos que una de las películas más vistas, por ejemplo, del año 1993 fue Papá por Siempre, aquella con Robin Williams que se vestía ahí de señora inglesa para poder cuidar a sus hijos, que siendo un padre separado, o sea, era ese tipo de comedias, aquellas las que más que nada eran vistas en las salas. Y a partir de los 90 empieza a producirse todo un fenómeno de un grupo de personajes en común en varias películas, o sea, uno ve y son los mismos actores, los mismos guionistas, los mismos directores, actores que en una son guionistas y en la otra son directores. Digo, hay como ahí una cosa medio de grupo ahí muy presente, que se empieza a dar sobre todo a partir de Tonto y Retonto, a partir de la llegada de Adam Sandler, un poco más acá en el tiempo de lo que sucede con Will Ferrell, es decir, las comedias de los hermanos Farrelly también, que son los directores de Tonto y Retonto, que después hicieron, bueno, Irene y yo me entro yo, Loco por Mary y demás. Que ahora uno de ellos, entre paréntesis, a que ganó su película al Oscar, Green Book, o sea, esa persona, antes de ser un director famoso y demás, fue una de las caras más visibles de este cambio que se fue dando en la comedia y que se caracteriza, básicamente por correr los límites de un montón de cosas que la comedia en ese momento quizás no se permitía tanto tomarse como para hacer comedia. No sé, desde dos personajes totalmente idiotas en Tonto y Retonto, hasta la cosa así infantil y caprichosa y explosiva de Sandler, hasta el absurdo de Will Ferrell. La cosa así animal que tienen las películas dirigidas por Ben Stiller, o sea, todo eso es lo que se conoce como Nueva Comedia Americana, y el libro es una suerte de recorrido por todo ese movimiento, ¿no? Un movimiento que empieza más que nada el stand-up en los 80, que tiene una figura muy importante en Judd Apatow, que es una suerte de gran padrino de todo el movimiento, porque si uno se fija en las películas, Judd Apatow está en prácticamente todas las películas, no tiene muchas como director, tiene cinco si no me equivoco, pero sí está como productor, como guionista, en los agradecimientos, como asesor, como en cualquier cosa, en todo eso está ahí Judd Apatow dando vueltas. Me gustaría decirte algo que es que lo que me pasó leyendo el libro es la sorpresa de ver un pensamiento detrás de algo que uno cotidianamente ve, que son comedias de Estados Unidos. Ver que detrás de eso hay un movimiento, hay un pensamiento, la verdad que es interesante, creo, como idea general del libro, me sorprendió, ¿no? Después el libro está plagado de detalles sorprendentes, de anécdotas, de cosas que uno no sabía. Y lo que te quería preguntar es, ya en un término más personal, qué significa para vos el libro, si a vos siempre, si fuiste o sos algo así como
un fan de las comedias, o si te encontraste escribiendo un libro, o también si ya más o menos lo que vos explicás en el libro ya más o menos lo sabías o lo fuiste descubriendo, y sobre todo eso, ¿qué significa en términos personales para vos el libro? En términos personales, el libro significó primero, ante todo, un gran desafío de, escribir un libro. Yo escribo habitualmente en Página 12, críticas, entrevistas y demás, ya tengo el hábito de la escritura, pero nunca una escritura de tan largo aliento como es un libro, con todas las particularidades además que tiene un libro, como no solo el escribir, sino cómo contar, en qué momento contarlo, cómo hacer que sea llevadero el libro, que no sea aburrido, cómo tratar de evitar los lugares comunes, cómo decir cosas que quizás no se hayan dicho, o sea, cómo pensar también, el principal desafío era justamente esto que vos decías, cómo pensar esto que está ahí tan a la vista de todos, como son las comedias norteamericanas, y que muchos menosprecian, como todas las comedias, que es un género históricamente menospreciado, sobre todo por las grandes cúpulas de decisiones de qué es lo que se ve o no en los cines. La comedia es un género considerado menor, cuando claramente es muchísimo más difícil hacer reír a alguien que hacerlo llorar, por ponerlos en términos así antinómicos. En principio fue ese desafío, y después fue también, la experiencia de todo un recorrido también periodístico y también personal, de volver a ver un montón de esas películas que yo ya había visto durante toda mi vida. A mí siempre me interesó el movimiento de la nueva comedia, o sea, prácticamente había visto, no todas, pero gran parte de esas películas las había visto, pero obviamente que surgen cosas cuando uno las ve, primero un tiempo después, y segundo, todas más bien buscando, todas en un orden así más cronológico, o buscando elementos que en principio en una primera mirada más como espectador más común, si se quiere, o en todo caso para una crítica en particular quizás no busca. O sea, esto me parece que fue por ahí ese fue básicamente el desarrollo del libro, y después, escribirlo, que también es una parte no menor, que también llevó bastante tiempo. Habrán sido alrededor de unos 9 meses más o menos que me llevó todo el libro. El libro es parte de una colección que se llama Cinepop, como bien decías, editorial Paidós, y cuando ellos me acercan la propuesta de escribir un libro, me cuentan un poco de cuál era el espíritu de la colección, que como bien indica el nombre, va la idea de pensar un poco lo popular, el cine desde un lado popular, y quizás traficar, entre comillas, hay más cuestiones de análisis o de claves de lecturas por ahí a la hora, que pueden servir a la hora después de ver una película. Entonces, un poco ese fue el recorrido personal. Es un recorrido que obviamente es bastante complejo y hasta tortuoso en el momento que uno lo hace, porque uno está solo frente a la computadora, y a veces que uno se está más bloqueado que otras, una vez está más tranquilo y escribe más fluidamente, otras cuesta más. Encontrar un tono, es decir, es un libro escrito a lo largo de 8 meses, que se note que es la misma persona lo que lo escribe, o sea, tiene que haber una continuidad estética y estilística entre todos los capítulos, porque son parte de un mismo cuerpo, por así llamarlo. Pero y después la alegría enorme después de haberlo publicado, ¿no? Eso siempre es la parte más gratificante, este tipo de cosas, como que vos me llames para hacer una entrevista, poder hablar de estas cuestiones, siempre es muy halagador en cierto sentido, y es casi un mimo también para el alma, en cierta forma. Antes de continuar con la entrevista, me gustaría darle un poco de suspenso al concurso y que nos definas ya las 2 semifinales para ver cuáles son las 2 películas que llegan a la final. De un lado está Guerra de Papás contra Tonto y Tonto. Y la otra semifinal es Esperando la carroza contra 50 sombras negras. Así que tenés que decidir cuál de las dos semifinales, qué películas llegan a la superfinal, que va a ganar, la película que va a ganar el libro, ¿no? Detrás de cada película hay una persona que se va a llevar el libro. Así que
así le damos un poco de suspenso y al final de la entrevista anunciás al super ganador. Yo creo que en la primera semifinal está parejita la primera semifinal, pero gana Tonto, Tonto y Retonto. Para mí que es, no solo que es particularmente una de mis películas favoritas, ya sacando la parte más crítica, digo, a nivel espectador es una película que a mí me ha marcado de la infancia, que la he visto 2000 millones de veces en cable, en VHS, en DVD, en todos los formatos habidos y por haber. Y además es una película que para el libro, para la historia que narro ahí en el libro, es una película seminal, es como muy importante todo lo que va sucediendo después de Tonto y Retonto. De hecho, es prácticamente la película central del capítulo que le dedico a los hermanos Farrelly, por un lado esa. Y por el otro lado, bueno, si bien quizás no tengan mucho que ver en principio el estilo de una comedia con otra, me parece que Esperando la carroza es un ícono de la comedia argentina, de esta comedia costumbrista medio grotesca que ha tenido la Argentina, y me parece que la final es entre esas dos, ¿no? Son como dos equipos muy diferentes, es como Bilardo versus Menotti, me parece, una semifinal entre Tonto y Retonto y Esperando la carroza, pero bueno, en todo caso que después quede ahí a decisión del público quién es el ganador. En el libro relatás la historia de un personaje sorprendente. Digo personaje porque, bueno, para nosotros se convierte en personaje, pero es un ser humano de carne y hueso, que es Judd Apatow, que es un personaje que recorre toda la historia de la nueva comedia americana, desde una anécdota con Jerry Seinfeld y luego con Jim Carrey. Bueno, es muy interesante, muy rico, hasta un sitio web que después vamos a hablar un poco, que es Funny or Die. Me gustaría que cuentes un poco eso, de ese personaje, porque me parece que es una revelación del libro y que explica un poco esta idea de movimiento, que también se da en otros géneros, como en el terror, que también hay un personaje, no me acuerdo bien el nombre, pero que también pasa algo parecido, como que siempre hay esos personajes escondidos detrás de escena, haciendo de las suyas, y que son como los grandes maestros, por decirlo de alguna forma, o por lo menos que sobresalen. Así que eso te quería preguntar, ¿quién es Judd Apatow? Sí, como te decía antes, en una de las respuestas anteriores, Judd Apatow definitivamente es una figura central, es como el eje que atraviesa todo el libro. Está desde el primer capítulo hasta el último, la única figura que atraviesa estos 25 años prácticamente que recorre el libro es justamente Judd Apatow. Judd Apatow empieza en los 80 en el stand-up, y cuenta la historia. Habrá que ver si es verdad o es mito. Digo, yo por lo que leí en varias fuentes es verdad, pero obviamente en este caso después se van creando relatos más míticos alrededor de los encuentros de estas personas y demás. Dicen que Judd Apatow era lavacopas en un show en un lugar de stand-up. Y que un día dijo que tenía chistes para escribir y le preguntaba ahí a los comediantes si algunos se animaba a leérselos, qué sé yo, y el que le dijo que sí fue Jim Carrey. O sea, eso marca en cierta forma como el Big Bang de este movimiento. Judd Apatow produjo desde el primer show televisivo de Jim Carrey a principios de los 90 hasta, como bien vos señalabas, que después vamos a hablar más adelante, Funny or Die, que es un sitio fundamental para entender la comedia contemporánea, esta comedia más YouTube y más viral, que es la que hoy me parece que es la que está más de moda. Y sí, es un hombre que además ha dirigido 5 películas, que tiene una mirada muy personal, que siempre ha apostado a personajes, perdedores, pero tiernos, medio nabos, torpes, nerds, tímidos, vírgenes, de toda esa galería de personajes que históricamente siempre fueron objeto de bullying, entre comillas, de las comedias más sobre adolescentes más clásicas, donde siempre el protagonista es el mariscal de campo, todo fachero, que sale con la porrista divina, todo. Bueno, este tipo lo que hace es básicamente dar vuelta a eso como una media y poner todo eso pata para arriba en sus películas como director. Y además también lo que decíamos antes es
ha sido productor de un montón de ellos, ha sido guionista también, o sea, me parece que Judd Apatow es verdaderamente una figura, y como bien vos decías, es una figura que está escondida, digo, no es un rostro muy... El nombre quizás pueda decir algo, sobre todo para quienes más o menos siguen un poco la comedia, pero definitivamente Judd Apatow es un tipo que uno lo puede cruzar en el colectivo, en el subte, en cualquier lado, en la calle, posiblemente uno no lo reconozca porque es un ser bastante anónimo en ese sentido. Él siempre estuvo como tras bambalinas ahí de todo. De hecho, el capítulo que le dedico a él se llama El tipo que escribía los chistes. O sea, él se dio cuenta que lo suyo no era delante de la cámara, pero sí que era capaz de crear mundos para que después otros lo habiten. La verdad es que da para hacerte una pregunta por capítulo, pero bueno, este micro de cine es cortito y vamos a saltearnos a los últimos 2 capítulos del libro. Primero el capítulo de Damas en Guerra, que además también me parece que es significativo porque, bueno, ahí te referís a los Oscars, justo acaba de ganar un Oscar una película protagonizada por 2 hombres, dirigida por un hombre. También pensaba en el concurso y prácticamente las 4 películas son películas masculinas, por no decir otra cosa. Quizás Esperando la carroza tiene algunos matices, pero no deja de estar pensada desde cierto lugar masculino. Vos en el libro, y voy a citar textual, decís que la nueva comedia americana es un terreno dominado por hombres, películas sobre hombres, con sensibilidad de hombres, con protagonistas, directores, guionistas hombres, y bueno, tomás conciencia de eso y te referís a la emergencia de una serie de mujeres comediantes que, bueno, básicamente es muy interesante. La reflexión que haces, hablas de un test que se hace sobre películas. Me gustaría que te referirías, si te puedes referir un poco a ese test para ver las películas machistas o no, o bueno, o qué pasa con eso. Y por ahí, bueno, contarnos un poco de ese capítulo y recomendarnos 2 o 3 películas que después en algún ciclo vamos a profundizar. O sea, estaría bueno, más en el libro vos hablas de varias, por ahí cuáles son las que más te interesan. Es un tema las mujeres en la nueva comedia americana, y es cierto, siempre se le criticó a este movimiento esa ausencia de voces femeninas, algo que yo estoy totalmente de acuerdo, pero que a la hora de revisar un poco el cine es algo que no es propio de la nueva comedia americana, sino en todo caso es una cuestión que excede ampliamente este terreno, y que en todo caso la nueva comedia americana no hizo más que replicarlo. Digo, que la idea de Hollywood, digo, sigue siendo un terreno dominado por hombres, a pesar de todo lo ocurrido con el Me Too y todos los pedidos de igualdad de género que hubo, sobre todo los últimos 2 años. Ese capítulo fue escrito justo antes de que surgiera toda esta cuestión de estos movimientos en pos de una igualdad de género mayor. Con lo cual todavía no estaba tan instalado el tema, y sí, fue empezar a buscar un poco, bueno, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué hay tan pocas comedias con mujeres en el cine? ¿Por qué? ¿Cuál es la cuestión? Y ahí empecé a indagar un poco hacia atrás y descubrí justamente esto, ¿no? Que en todo caso, históricamente las mujeres estuvieron menospreciadas dentro de la industria. También yo haría una diferenciación en el libro, no en este capítulo en particular, sino en otro, que una cosa es machista y otra cosa es un mundo masculino. Digo, me parece que son cosas distintas, que no es lo mismo. Digo, que en una película no haya mujeres no implica que la película sea machista per se. Digo, es una película que transcurre en un universo masculino. Ahora, si las mujeres que hay son, no sé, aparecen cosificadas como objetos sexuales, retratadas sin profundidad,
la apelación a caricaturas y lugares comunes a la hora de definir a personajes femeninos que no está en los masculinos, entonces ahí sí hay una cuestión más de discriminación entre comillas. Y lo que vos decís del test el test que vos mencionás, efectivamente, es un test que se llama el test de Bechdel, basado en una ilustradora y creadora de cómics, que era el apellido de ella, Bechdel, que en una de las viñetas esta mujer era lesbiana e hizo uno de los primeros cómics que en los 80, tematizaba bastante abiertamente cómo era la vida de la comunidad LGBT en los Estados Unidos, y en una de esas historietas hay ahí dos personajes mujeres hablando, y una le dice a la otra que solo ve películas si pasan el famoso test que en ese momento no era tal, sino que se implementa a raíz de este cómic, que dice que solo ve películas que cumplan con 3 condiciones. Primero, que haya más de un personaje femenino. Segundo, que esos personajes femeninos interactúen entre sí, hablen entre sí. Y tercero, que esos personajes femeninos hablen entre sí de algo distinto que no sea un hombre, o sea, una pareja, un papá, un hermano, un protagonista masculino, que no se refieren a eso. Y es increíble, pero hay muy pocas películas que superan ese test. Es muy simple de hacer la ecuación, y si uno piensa retrospectivamente la mayor parte de películas que vio, va a ver que quizás no se cumplen en la mayoría de estas películas, y de hecho hay una página de internet que, si no me falla la memoria, era bechdellist.com, una cosa así, una suerte de pequeña base de datos con películas, donde uno ingresa el nombre de la película y aparece si aprueba o no el test, y es increíble la cantidad de películas que no lo pasan. O sea, hay muchísimas películas, la mayoría, de hecho, la amplia mayoría, de hecho, no superan ese test. Entonces, en ese contexto así tan dominado por hombres, a partir de fines de los 2000, sobre todo, hay un personaje fundamental que es Tina Fey. Tina Fey, es conocida sobre todo como actriz, pero tiene toda una trayectoria previa muy importante, en el sentido de que fue la primera guionista en jefe, por ejemplo, del programa Saturday Night Live, que es la usina principal de la cual se nutre este movimiento de la nueva comedia americana. O sea, llegar hasta ahí, tener un poder de decisión sobre qué cosas son las que se van a decir, es algo que es verdaderamente meritorio, y a partir de ahí fue una batalla para ir corriendo un poco los límites de este dominio masculino, en pos de una mayor igualdad y una mayor aparición y una mayor cantidad de actrices de comedia femenina. Hay varias películas que son importantes. Yo ahí tomo Damas en Guerra porque es como icónica, en el sentido que, fue una película que además tuvo relativo éxito en su momento de estreno, y de la cual se habló bastante justamente por esta cuestión de estar protagonizada enteramente por mujeres. Pero hay un par de películas también que son importantes a la hora de trazar un recorrido. Una de ellas es Ni Idea, una película de Amy Heckerling del año 1995 con Alicia Silverstone, trabaja Paul Rudd ahí muy jovencito él. Esa película es importante primero porque está dirigida y guionada por una mujer, la protagonista es una mujer, que es Alicia Silverstone, el personaje, ella encarna la protagonista, y tiene algo ahí esta película que hay un amor muy grande por este personaje, ¿no? O sea, si bien la chica esta es un personaje frívolo, una chica que le gusta verse bien al espejo, una cosa muy superficial, es buena, no es mala mina, se preocupa por sus amigos, o sea, es inocente, no es tonta. O sea, ahí hay una diferenciación que me parece importante hacer, que esta película la introduce muy claramente. Y otra película también fundamental, además de Damas en Guerra, es Chicas Pesadas, Mean Girls.
que es una película nada casualmente guionada por Tina Fey, de quien hablábamos hace un rato. Me parece que esas tres películas son muy importantes para entender cuál es la relación de las mujeres con la comedia. De ahí en adelante sí, después de Damas en Guerra sí se empieza a allanar un poco más el camino. Digo, a partir de ahí, no sé, Amy Poehler, empieza a ver como más actrices capaces de tener un lugar dentro de la comedia. Y llegamos al último capítulo del libro, donde hablas de principalmente un sitio web que se llama Funny or Die, que para los que no saben es como una especie de YouTube de comedia. La verdad, yo personalmente no lo conocía, me sorprendió, y me sorprendió también la reflexión que hace sobre la comedia en internet, que es algo que por ahí personalmente me lo preguntaba, ¿por qué funciona tan bien? O sea, ¿por qué en internet hay tanta comedia? Y vos le pones palabras a eso y está bueno. Hablas de... Bueno, y eso te quería preguntar. Hablas de post-humor. ¿Qué es el post-humor? ¿Y qué es esta última etapa de la nueva comedia americana ya en vistas de las relaciones virtuales por internet? Sí, el post-humor es un término que fue adoptado por un crítico español que se llama Jordi Costa. Básicamente el post-humor lo que es este humor basado en el yo, ¿no? Esta cosa muy propio de internet también, digo, porque en internet y con las redes sociales uno básicamente es una gran exhibición del yo. Digo, después vemos qué tan auténtico, qué tan representativo del verdadero yo es el yo digital que creamos, digo, el que tuitea, el que pone cosas en Facebook, el que sube fotos a Instagram, no sé, el que comenta cosas en foros y lo que sea. Digo, después vemos qué tan fiel a uno es eso, pero digo, lo cierto es que esta suerte de realidad virtual que se crea a través de internet, donde el protagonista máximo es yo, es uno mismo. Digo, el posthumor tiene que ver con tomar eso y reírse de las propias miserias, de utilizar como las propias miserias como elemento humorístico, ¿no? Una suerte, digo, algo que viene es muy propio del stand-up, sobre todo, pero con una vuelta de tuerca hacia el humor negro y hacia la amargura y hacia la inconformidad con uno mismo muy grande. Un ejemplo muy certero de esto me parece que es Louis C.K. Si uno mira los monólogos o las series de Louis, va a ver que hay ahí, digo, si bien son graciosos y demás, hay un núcleo ahí de tristeza y de disconformidad y de amargura muy grande. Entonces, eso es el poshumor, ¿no? El utilizar las propias miserias como elemento humorístico y el purgarlas en cierta forma, canalizar todo ese disconformismo que uno tiene a través del humor. Y en ese sentido me parece que Netflix ha hecho muchísimo por la comedia. Uno, a ver, siempre es muy fácil quejarse de Netflix y de la hegemonía y de todo eso, algo que en cierta manera es cierto. Pero si uno hurga un poco en el catálogo de Netflix, va a encontrar cosas muy interesantes respecto a comedia. Y me parece que digo, ahí es donde hoy por hoy encuentro quizás las cosas más novedosas en lo que tenga que ver con el terreno cómico, ¿no? Hoy por hoy el cine es un lugar cada vez más reducido en el sentido de que las películas son cada vez más caras, y necesitan muchísima cantidad de público para recuperar la inversión, y la comedia nunca fue un género masivo en el sentido de llevar, sí, mejor dicho, lo fue en los 90 y hoy por hoy en el cine se busca otra cosa. Entonces el cine, al no tener lugar, la comedia empieza a buscar lugares más alternativos, y ahí es donde aparece Netflix en cierta forma como el nuevo hogar
de varias comedias. Incluso, bueno, un ejemplo concreto, hablábamos de Louis C.K. en el sentido del poshumor. Adam Sandler es un tipo que ahora hace películas exclusivamente para Netflix. Algunas mejores, otras peores, pero es un tipo que mantiene ahí su lugar con sus seguidores. O sea, me parece que por ahí transcurre, ahí está sucediendo algo hoy por hoy que es lo más interesante a nivel cómico. Bueno, llegamos al final de la entrevista. Lo único que falta, que todos están esperando, es a la película ganadora. Yo todavía no sé quién llegó a la final, porque me voy a enterar de todo a la vez. Así que ese te va a pedir que presentes a las dos películas que llegaron a la final y a la ganadora, que se va a llevar nada más y nada menos que el libro. Así que bueno, ese lo dejo en tus manos. ¿Qué película es la ganadora del ciclo de comedia que hicimos durante todo este mes en Radio Libre, Esquina de Radio, en el micro de cine? Dijimos que la final era entre tonto y retonto y también estaba esperando la carroza. A mí me parece que gana Tonto y Retonto. Para mí gana Tonto y Retonto. Es una de las películas, de mis películas favoritas de toda mi vida. Yo la he visto 1000 veces de chico. Y una de las cosas buenas interesantes que estuvo el libro fue volver a ver un montón de esas películas que había visto de chico, principalmente, digo, gran parte de las de Jim Carrey, las de Adam Sandler, todas esas de la segunda mitad de la década del 90 o los primeros años del 2000, que yo por ahí, bueno, era más chico, y si bien por ahí las veía, no las veía con los ojos que las veo hoy. Y Tonto y Retonto es una película que si bien ha envejecido en algunos aspectos, porque han pasado casi 25 años de Tonto y Retonto, me parece que mantiene una chispa muy, muy grande, y es una película donde Jim Carrey está en un estado puro, así que para mí la gran ganadora del concurso es Tonto y Retonto. Impresionante, impresionante la película ganadora. No veo la hora de ver cuál es, porque esta entrevista, como les decía, es en diferido. Bueno, ese, nada más que agradecerte nuevamente, decirte que te esperamos en el Festival de Pico y que espero que este espacio sirva también para que se difunda el libro acá en Pico, y que toda la colección, la verdad, está buena, la de Cine Pop. Así que, bueno, ahí pasa una moto y por ahí salió el audio, por ahí no. Pero bueno, es parte de este experimento técnico que estamos haciendo. Gracias, Ese. ¿Alguna palabra final, si querés? Y bueno, nos estaremos viendo. Un gran abrazo. No, Sebastián, gracias a vos por el contacto, por tomarte el trabajo de leer el libro y de pensar también un poco todas las cuestiones que se mencionan. Y si Dios quiere, efectivamente, ahí estaremos ahí en el Festival de Pico, ahí nuevamente. Se viene, ya estamos ahí armando algunas cositas, va a estar muy bueno, así que estaremos por allí viéndonos dentro de algunos meses.